último programa especial de Ojo con los Medios desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Estuvimos cubriendo toda esta semana distintos aspectos y también analizando los conflictos que acontecen en la República Bolivariana de Venezuela para llevártelo a vos a través de la pantalla de Abya Yala. Desde aquí, en esta cobertura especial de Ojo con los Medios desplegados en Caracas. Esperemos que te haya gustado esta cobertura y hoy lo que vamos a hacer es mostrarte una asamblea, una reunión que tuvimos con una serie de militantes del proceso bolivariano. Charlamos de distintos temas, principalmente los logros y las deficiencias de la revolución bolivariana. Charlamos un buen rato con ellos y nos pareció que era interesante y más que pertinente ponértelo en la pantalla de Abya Yala como un cierre de alguna manera de esta semana de coberturas especiales. Ya a partir del próximo lunes el doctor y yo vamos a estar en vivo y en directo desde los estudios en la ciudad de La Paz, pero también queríamos hacer esta especie de apertura especial desde las calles del centro de Caracas. Soy Andrés Aldari, el gusto de siempre de acompañarte. El doctor está del otro lado, no podía faltar, y el lunes ya, como les dijimos, en los estudios de nuevo para también charlar más a detalle todo lo que vivimos, esta situación verdaderamente compleja, interesante para el análisis y para profundizar desde la ciudad de La Paz, como siempre, en Ojo con los Medios. Un abrazo grande desde la República Bolivariana de Venezuela. Chau, chau, un beso. Un error que se podría corregir es el de entregar urbanismo, entregarle vivienda y equiparle la casa a la gente, pero no hacer nada significativo, eficiente, para que la gente aprenda a vivir en otro nivel de relación humana, donde no se domine, donde no salgan a robar los vecinos, los nuevos vecinos, donde que se resuelve el problema humano. La revolución tiene que ser, en estos días, en la entrevista de Schemer, él planteó eso, siempre Mariclín también lo plantea. Mira, la revolución no es ocuparte nada más de lo material, tienes que ocuparte de lo espiritual. Bueno, los camaradas en Venezuela, a mí me gustaría que apareciera un Linera venezolano. Digo Linera no en el sentido de que lo plantee, porque aquí sobra que lo plantee, sino que tenga la posición que tiene Linera, que a él en Bolivia lo oye. Alguien que desde adentro planteara, mira, por aquí vamos mal, esto falta, y que lo oigan, porque Schemer, con todo el prestigio que tiene, es oído, pero él no cambia la política. En base a lo que él dice, la política del Estado lo cambia. De ahí que Chávez en sus dos últimas campañas empezó a llorar y a pelear, yo quiero 10 millones de votos. 10 millones de votos es exactamente el 51%. Es el hegemón que nosotros necesitamos para que la revolución tenga más fuerza. Y en la votación de Maduro hubo algo curioso, aunque ellos no subieron mucho ese 33%, que es el 33% poblacional, no electoral, que hay que distinguir una cosa y otra. Aunque ellos no subieron mucho su 33%, nosotros sí bajamos el 44%, que fue la también. Pero en las luchas por la revolución, la máxima prioridad es conseguir el hegemón poblacional. Nosotros nunca hemos estado cerca. Nos ha faltado siempre 1,5 millones de votos. Te lo digo, pues, bueno, esos son números, yo los trabajé, los confronté, parroquia a parroquia, y ahí nunca hemos, ni siquiera en Caracas, que es donde más duro se vota, ni siquiera en Cate hemos llegado nosotros un 45%. Pero es difícil aparte en un proceso. Es difícil. Un proceso revolucionario radical es complicado porque hay como una... No, si llegamos al 51 hemos logrado bastante. No, claro, pero Lula jamás, siendo quizás el líder, digamos, más aceptado regionalmente, digamos, que generó después, digamos, más admiración, nunca ganó en primera vuelta. Sacó... Ahora, el PT sacó 47% y 49% sacó de los votantes. Tuvo que ir 2 veces a segunda, nunca el PT ganó en primera vuelta, y nadie te puede decir al PT que no ha hecho de incluso una reestructuración, siendo además cofundador de la CUT, digamos, una adaptación ideológica muy fuerte. De ser un partido de calle se convirtió en un partido de gobierno, ha hecho altísimas concesiones, ha hecho aliados con Partido Liberal, con el PMDB, digamos, se hizo alianzas políticas entendiendo que la complejidad, y yo creo que más allá de eso jamás le perdonaron a Lula, digamos,
su condición clasista de trabajador, de torneo. Pero pesar de eso. ¿Por qué, me gustaría preguntarles, cuando fue la elección de Maduro, por qué todos esperábamos que había muerto Chávez hace poco y que ese voto emotivo llevara a una victoria mucho más amplia de Maduro? ¿Por qué esto no funcionó así? ¿Qué les parece? La gente se abstuvo. Hubo mucho abstención. Te digo que era un desastre lo que estaban haciendo, que era el mismo. Pero aquí cuando Chávez se enfermó, hubo como una escalada de la gente que estaba alrededor de Chávez, se cambió como los vientos cambiaron. Y eso lo percibió el pueblo. Aquí ¿Qué significa eso? Bueno, que hay como hay un cambio, de alguna manera hay un cambio, como un desgaste, como lo que planteó Chávez, que era darle el poder popular, que era lo más importante, que era hacer la comuna y hacer énfasis en eso, se convirtió en una vaina burocrática. Es más, Chávez lo planteó antes de morirse dijo, hay que acabar con el ministerio de las comunas, que vaina está haciendo comuna. No puede haber un ministerio para hacer comuna y no hacer comuna. Hizo toda una serie de críticas sobre bueno. Él hizo un plan de la patria donde lo único que le escribió él de su mano fue la presentación, y en la presentación puso que aquí no iba a haber revolución hasta que no se acabara con la explotación del hombre por el hombre, o sea que hasta que el pueblo no se podrá acabar con la explotación del hombre por el hombre, y hasta que no se acabara con la burocracia, con el aparato estatal del burgués. ¿Y qué pasó? Cuando viene Maduro, gana con el mismo plan de la patria, disfrazado, con unos cambiecitos, y cuando el plan de la patria lo aprueban en la asamblea, el plan de la patria voto. O sea, se convierte ya hablo de la potencia, el país potencia, pero potencia social y potencia económica. Y ahora nos convertimos en que queremos ser potencia económica, la parte, por decirte, ecológica, para el ejemplo más notorio. La parte ecológica era toda una parte importante, que era el 25, se redujo en la Gaceta Oficial de este tamaño y habla nada más que de del calentamiento global. Sin embargo, está muy activada. No te puedes tirar nada de esa versión del medio ambiente. Sí, entonces está anexo a otro ministerio. Sí, pero. Déjame decir algo al respecto. Mira, el problema, yo lo centro en el cambio de paradigma. Yo escuché a Chávez diciendo, bueno, no debería decir a Chávez, debería decir, yo escuché a Hugo Rafael diciendo, hagan proyectos productivos. Y escuché su sueño de Ciudad Caribia, que es una idea hermosísima, donde se cumplió la mitad, que es la construcción. Pero convertir Ciudad Caribia en un paraíso terrenal, que son palabras que yo valido, que yo considero correctas. Nosotros tenemos que construir el paraíso terrenal, o algo que se le parezca. O sea, nosotros no vamos a construir el modo de vida americano, que es que todo, desde una comodidad egoísta, viven bien sin fijarse quién está cayendo por allá o a quién están pisándole la cabeza para sobrevivir nosotros, o alegremente divirtiendo y tal. Ese no es el sistema que Chávez pensó y que está planteando la revolución. La revolución es un cambio que implica lo espiritual. Ajá. Ahora, cuando tú dices, vamos a hacer proyectos productivos o vamos a hacer una ciudad, tú estás lanzando una línea estratégica más densa. ¿Verdad? La dirección es reuniéndose para producir, no que produzca uno y explote a los demás, y es creando una nueva sociedad. Ajá. Esa es la línea estratégica más amplia, más... Los detalles tácticos, la metodología, como tú vas a lograr eso, no está definida. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano no sabe cambiar. Si el ser humano supiera cambiar, las primeras rebeliones de esclavos de Atenas hubiesen resuelto el problema y ya vivían en el paraíso. Pero no, el hombre no sabe. El hombre llega con una idea revolucionaria al poder, y lo más seguro es que reproduzca lo que tenía en la cabeza. Hace falta entonces un estudio de qué es lo que produce la división, la dominación entre las personas, y cómo vamos a deshacer la vida social y construir la nueva. Ajá. Ahora, yo digo esto, la teoría
los instrumentos, las herramientas para hacer eso existen, pero los camaradas no los conocen, si se los muestran los desprecian. Esto no es una acusación, yo no estoy queriendo fundar un nuevo partido ni nada, sino que yo digo, la revolución venezolana está en una etapa en que está cometiendo errores que cometió ya la revolución soviética, y en algún momento de tanto cometer errores va a aprender, bueno, tenemos que buscar otro camino y a lo mejor llegamos. A mí no me preocupa realmente. Si quien va a hacer las cosas bien es Bolivia, bueno, por mí encantado. Venezuela se caerá por no aprender qué es lo que hace falta para cambiar la sociedad. Nosotros nos conformamos con decir, todos los días lo dice alguien, que estamos en el intermedio en que no termina de morir lo viejo y no termina de aparecer lo nuevo. No, mira, lo nuevo tenemos que fabricarlo. Entonces el pueblo tiene, por ejemplo, Ciudad Caribe o cualquiera de esas que montaron. Era cuestión de montar también, eso fue un error. La parte del gobierno, el error del gobierno fue no montar la infraestructura para la parte productiva. Pero a quien le toca decidir y a quien le toca ir a mercar y decirle de una administración a nosotros y organizarse al pueblo, no se necesita hacer una... ¿Por qué nadie lo ha hecho? Pues eso es Porque no lo hemos hecho. Porque no lo hemos, no diga sino hemos. Ninguno lo ha hecho. Porque por alguna razón nosotros nos recostamos. No sabemos. No, sí sabemos, sí se puede hacer. No sabemos hacer la revolución. Tenemos la intención, pero la cultura del rentismo. Somos rentistas. Pero eso no es un problema psicológico, sino es un problema estructural. Cuando Venezuela pasó por el petrolero nada más y no hace más nada. Petrolero importador dentro de la División Internacional del Trabajo. Y así quedamos. Entonces, pero nosotros tenemos 15 años diciendo que produzcamos algo y no le echamos bola. Entonces nosotros como pueblo somos todos los que estamos aquí también, tenemos gran responsabilidad de lo que está pasando. Por supuesto que sí. En ese momento, la caída del precio del petróleo, toda medalla tiene dos caras. La otra cara es precisamente que tenemos que comprender que no podemos seguir dependiendo del petróleo. Exacto. ¿No? Entonces que empecemos a hacer eso, a producir, a hacer... Y bueno, últimamente parece que estamos orientados en ese sentido. El gobierno ahorita en este momento está con la caballería toda hacia allá. Es lo que se está viendo en este momento y bien activado en ese sentido. De producción en el campo, en la pesca, bueno, y las comunas que también se han multiplicado en esto. Sí, pero las comunas productivas serán pocas. El gobierno está haciendo un esfuerzo gigante. Sí. Lo que está haciendo con esta nueva que se llama se volvió ahorita, la misión que está haciendo nueva y de las madres, y todo eso que está haciendo para activar esto en los lugares de la paz. Podríamos hablar, si se animan, de los principales aciertos y debilidades de la revolución una vez que haya... Ok, mira, tú tocabas algo cuando decías que ¿quién controla el mercado? El Estado. Ahí donde están los verdaderos problemas. La definición de nuestra revolución es una democracia protagónica ante todas las cosas. Lo que nosotros nunca le hemos enseñado a nadie es que sea protagónico, no son protagónicos. Aquí los consejos comunales dependen no del Estado, falso, del gobierno. Y el error del gobierno es que ha pretendido ser el Estado, serlo todo. Y el Estado no es el gobierno. El gobierno es una parte fundamental del Estado, pero no lo es todo. Entonces, ¿cómo puede ser protagónico alguien que todo se lo dan? Desde la casa, eso es un niño. Quien es protagónico es su padre, pero ahí no hay protagonismo. En los consejos comunales, lo que yo conozco, eso es una porquería, che. O sea, porque el funcionario local del gobierno decide cómo se va a distribuir en los presupuestos, quién va a estar al frente del consejo comunal, siempre el gobierno.
ha sido nosotros mismos los que hemos impedido profundizar nuestra revolución, porque no ha logrado ser protagónica. Y eso es nuestra gran definición de qué es lo que es nuestra revolución. Una democracia participativa, protagónica y que empodere al pueblo. ¿Cómo vas a empoderar al pueblo si no lo dejas ser protagónico? Si eres el gobierno, no el Estado, acapara todas las actividades, partidos, decisiones, hasta casi que decide judicialmente. Esa es la principal falla, que el pueblo sí se ha dado cuenta y ha empezado a dejar de creer en nosotros. Sigue siendo chavista, sigue siendo el pasado. Pero cuando se trató de Maduro y se trata de nosotros, ya no. Ella decía, bueno, tú no eres Chávez. No porque no te le parezca ni hables con él, sino porque no actúas como él pretendía actuar. Eso fue el bajonazo de los votos, güey. La falta de protagonismo. En mi opinión. Ya va, porque que no se agarren la... Porque había otro punto que se diluyó. Pero responde a la pregunta que le hizo. Ya le voy a responder a la pregunta que le hizo. Logros. Yo creo que el mayor logro es Chávez como el sujeto histórico que cambió la visión continental y mundial de cómo gobernar. ¿Qué ocurre? Por eso tú tienes el plan de la patria, el primerito que nombró María Adela, donde tienes un primer objetivo histórico que es la independencia, después vas al socialismo, tienes el país potencia en lo cultural, económico, social, integrado al área. Después vas a lo multicéntrico y pluripolar para salvar el planeta, porque es hacer el giro completo de un sistema a otro a nivel mundial realmente. ¿Qué creo yo? Que una debilidad muy fuerte que yo le veo al proceso es la falta de formación político-ideológica de todos nosotros. Y eso creo que ha sido muy notable cuando una persona lo único que hace es, como dijo el compañero ya, se acostumbran es solo a recibir y se deja todo lo demás de lado. Entonces no hay esa creación o no hay ese acompañamiento para la conformación del hombre nuevo. Gracias. ¿Yami? Sí. Yo un artículo que publiqué en Ciudad Caracas hace unos 3 años, qué sé yo, no me acuerdo, decía lo siguiente: aunque lo que sigue puede parecer exagerado, lo voy a escribir. Yo creo que Chávez ha sido el mejor presidente que ha habido en toda la historia del planeta, no de Venezuela, ¿no? Y le pongo solamente un número, no voy a tocar los números que los demás tacharían de populista. Los números educativos. Chávez ha sido el presidente en la historia del planeta que más energía le ha metido en la educación. Y sobran los estudios que relacionan delincuencia y pobreza con falta de educación. Entonces decía, intentemos imaginar Venezuela dentro de 2 generaciones, ¿no? Yo he vivido mucha experiencia, yo soy investigador, digamos, ¿no? Entonces mi experiencia en los barrios, en la misión Robinson, ¿no? Y es fascinante lo que uno ve, digamos, ¿no? Me acuerdo hace 10 años una señora de 90 años, 85 años, que decía, hijo, imagínate tú que ahorita yo sé hacer mi firma, ¿no? Esa señora, una madre analfabeta, no le importa que su hijo estudie o no estudie. Una madre alfabetizada no permite que su hijo no estudie. Y entonces eso es obvio. Entonces en 2 generaciones Venezuela será completamente otra cosa.
Si seguimos. Si seguimos. Claro. Seguimos seguramente. Y otro gran logro, te lo digo con las palabras de una niña del barrio Sucre de 23 de enero, con la cual también estuve conversando hace 10 años. Una frase que se me quedó grabada en mi cabeza como el título de un libro. Chávez nos hizo comprender que nosotros somos como los demás. Esa es una inyección de autoestima que no tiene marcha atrás. Que no tiene marcha atrás. Y eso en términos generales, yo digo a usted siempre que uno de los resultados más importantes de Chávez es precisamente subir la conciencia, la autoestima del venezolano. Y eso no tiene marcha atrás, eso es irreversible. ¿Y las debilidades? Bueno, la debilidad es el Estado, la burocracia. La burocracia. Como decía Fidel Castro una vez en una conferencia del 2006, no, los gringos no matarán la revolución, pero la burocracia sí la puede matar. Y eso es otro tema, justamente la clave está común o nada. Hay que eliminar el Estado burgués y pasar al Estado comunal. Y eso no va a ser fácil, no es de un día para otro, ¿no? No es de un día para otro. Pero... Y se nos olvida una cosa, bueno, no lo hemos nombrado, la unión de los países latinoamericanos. Yo creo que eso es fundamental, nombrarlo para que aquí todavía, para que haya paz. Si no, nosotros estuviéramos en otras dimensiones en estos momentos. Si Chávez no hubiera, yo creo que el que sembró esa semilla fue Chávez. Aunque hay otros que participaron y llegaron después y participaron y dieron su aporte, pero Chávez es el ideólogo y el que arrancó con todo esto. Y no hay más porque lamentablemente no lo tenemos. Pero bueno, y en relación a eso hay cosas que decir que no sé si sea oportuno hablarlo, que yo creo que lo hemos hablado entre nosotros. Pero yo creo que eso tiene que quedar claro. Chávez fue un líder continental que trabajó desde el primer día que llegó, comenzó hablando que esto no era una patria Venezuela, esto es una patria latinoamericana, que tenemos que hablar de la patria latinoamericana, todo. Y bueno, y está el CELAC como, ¿no? El CELAC y UNASUR. La UNASUR, esos son creaciones de Chávez, entre otros, ¿no? También. Pero fundamentalmente creaciones de Chávez. Está ¿cómo se llama? El CARICOM, el otro grupo de, ¿cómo se llama? Del Caribe, Petrocaribe, que ya es más relacionado con la parte económica, pero que tiene su fortaleza también. Y el ALBA esa fue la primera luz de unión que nació, ¿no? Y en los cuales hay países está el Caribe y están países suramericanos. 3 países suramericanos fundamentalmente fueron los que se incluyeron. Y la otra, en relación a buscando siempre la paz, yo creo que Chávez tuvo una visión muy importante, él como militar, en relación el papel de las Fuerzas Armadas. El papel de las Fuerzas Armadas como semilla para crear la paz. Fundamental. Y esa visión él la sembró en diferentes países del sur también. Esa visión de que los militares no son para la guerra, no, son para la paz. Con esa conciencia se creó. Y yo creo que eso se extendió con los diferentes presidentes suramericanos también y de Centroamérica. Y qué otra cosa, bueno, su unión con el resto del mundo, con el resto del planeta. Él inmediatamente comenzó a visitar países europeos, asiáticos, africanos, que quería hacer la unión del sur, la unión del sur, que era África y América Latina. Lamentablemente nos desbarataron a África y a su líder fundamental allí, y entonces eso decayó un poco, ¿no? Sin embargo esa semilla está ahí hasta Putin. Putin tomó otra dimensión después que del contacto con Latinoamérica y con Chávez.
y la participación de China. Yo creo que realmente, yo no creo que estoy exagerando y de alguna manera tiene que ver con los comentarios que he hecho con el compañero aquí. Chávez cambió la geopolítica, él intervino en la geopolítica, la multipolaridad. La conciencia de la conciencia de la geopolítica, exacto. Y la idea de la multipolaridad, él hablaba de eso constantemente y nosotros lo estamos viendo. Ahorita por lo menos hay un Putin en Rusia, está el ¿cómo se llama el chino? Xi Jinping, algo así. Hay una multipolaridad a pesar de que estos están usando su fuerza, nuestros amigos nuestros compañeros, Diego. ¿Ya? Evo es maravilloso. Evo ha sido un regalo de verdad y de pureza y de lo que significa la Pachamama, nuestros orígenes continentales. Pero que él quiere que te diga, él lo ha elevado. Evo lo ha elevado, definitivamente. Lo que pasa es que como estamos hablando de logros de Chávez, yo tenía que, discúlpame que no haya nombrado a Evo, yo a Evo lo tengo en el corazón, de verdad que sí, uno de mis favoritos. ¿Y las debilidades? Debilidades, debilidades hay muchas. Yo creo que una de las principales es la falta de conciencia del pueblo, porque él se preocupó mucho, Chávez se preocupó mucho de acortar esa brecha, esa diferencia entre los pobres y darles todo lo que le habían quitado toda la vida. Y él se apuró, él parece que sabía que tenía poco tiempo y él se apuró en tratar de darles, de acomodarlos, hizo cosas muy buenas, la educación. Mira, nosotros teníamos, ¿cuántos? 600.000 estudiantes universitarios, ahorita tenemos 2.600.000 de estudiantes universitarios, o sea, saca la cuenta. Pero él se apuró en darle la misión vivienda, la comida, tener la educación, darle la canaimita es la computadora, la canaimita a los niños. Entonces, realmente yo creo que ahí, por el apuro, se falló algo, que es tratar de crear conciencia de que las cosas hay que lucharlas, hay que ganarlas. Muchos se dieron cuenta de lo que estaban recibiendo, pero yo creo en este momento, no creo que no me equivoco, que si digo que una mayoría no creó conciencia de esa gente. Y yo creo que ahí está la debilidad, la debilidad, una de las grandes debilidades que tenemos, la conciencia. Que sin embargo otra debilidad que fue, en mi opinión, que puede ser, pero haber indultado todos los golpistas de 2002. Indultado. El indulto, los 400 que hermanos firmantes, todos los que hicieron el golpe de 2002 son los que están haciendo el golpe de 2002. ¿No? Todos, en primera parte. Él era ingenuo. Él era ingenuo. Ingenuo y muy amoroso. Muy amoroso, queriendo ser justo, queriendo dar siempre, dar y creer en la gente. Yo creo que cayó en debilidades. Yo creo que una debilidad mucho más estructural y no solo en Chávez. La hay en Evo, la hay en Correa, la hay en todo. A pesar de que nosotros nos unimos, a pesar de que se reivindica la Pachamama, la parte originaria, otra manera de ver el mundo, otras cosmovisiones, a la final todos estamos tratando de desarrollarnos imitando el modelo capitalista. Entonces, no hay realmente una mirada hacia adentro de América, hacia qué nos pueden decir. Yo no digo que vamos a ponernos como Quispe, no es que vamos a volver al mundo anterior, pero sí debiéramos aprovechar lo que nosotros podemos saber. O sea, en vez de estar, por ejemplo, importando millones y millones de medicinas, porque no somos medicina de la convencional, de la tradicional nuestra, un ejemplo tonto, pero aumentado. Incluso también la comida. Por ejemplo, Venezuela, ustedes deben haber oído aquí uno de los enredos de la furana de Inapán que produce la Polar. Pero importamos el maíz. Venezuela no es productor de maíz.
Entonces, en vez de hacer arepas de arroz, hacemos arepas de maíz. Entonces importamos el trigo para el pan y el maíz para la harina de pan. Entonces es una cosa completamente absurda. No, pero aquí sí se llegó a producir. No, muy poco maíz, no somos productor de maíz como el resto de América. Entonces, el problema de nosotros es que todos, cada uno en su revolución ciudadana y el otro Maya en la suya, está intentando, pero el modelito de desarrollo es parecidísimo. Entonces el mismo modelo que el capitalista, a la final, si todos no lográramos desarrollar, que no lo vamos a lograr porque eso es estructuralmente imposible dentro de este paquete mundial, entonces acabamos con el planeta rapidito. Yo creo que esa es la debilidad más grande y eso es lo que refleja las demás debilidades. Un poco para respaldar lo que dijo la camarada aquí, la compañera, en cuanto a que esta es una opinión mía muy humilde, de acuerdo a mis experiencias que yo veo en la calle, incluso en mi entorno de trabajo. Yo creo que la propia dirigencia política nuestra como que es un poco lenta para reaccionar ante las cosas que hay que corregir en el momento. Porque bien se dice que cuando el río suena porque piedras trae. Entonces el partido, en este caso el PSUV, debe ser, digamos, un apoyo para las bases. ¿Qué ocurre? Que nuestro representante, que es el presidente de la República, y todo su gabinete, ellos están arriba, nosotros somos la base, estamos abajo. Nosotros tenemos que informarle a ellos de las cosas que están aconteciendo acá abajo, pero muchas veces o no nos prestan la atención que es necesaria, quizás porque desconfían de lo que uno dice o creen que son rumores, simples rumores, hasta que se presentan las dificultades y después, ¿qué hacemos? ¿O cómo vamos a resolver? La otra cosa es que desde hace muchísimo tiempo la base viene diciendo que los que están en los puestos clave, los gerentes o digamos los directores de las oficinas que están en los ministerios, ellos son los que muchas veces traban cualquier gestión de gobierno, cualquier idea del propio gobierno. Entonces la base se siente atada de mano, no puede hacer nada. Entonces uno allí en ese sentido requiere de dirigirse al menos al partido y plantear la situación de lo que está pasando, ¿verdad? Pero es que muchas veces ni el mismo partido le presta a uno la atención debida. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Por ejemplo, hay una forma de saber cuando alguien está con el proceso o no, en mi opinión. Nuestro proceso bolivariano tiene unos principios, que es el principio de transformar las cosas que están malas por las cosas, por algo mejor, ¿verdad? Porque para eso llegó la revolución. La revolución llega para incluir y para resolver problemas que la Cuarta República no resolvió. Pero entonces cuando uno se da cuenta que un director no cumple con esos principios, por ejemplo en mi trabajo, esos directores muchas veces maltratan a los sectores de la oposición. Imagino yo que es una estrategia ADECA, como se hacía en la Cuarta República. Maltratan al trabajador, en este caso para que el trabajador opositor le agarre más rabia al gobierno, y maltratan al trabajador que es afecto al gobierno, quizás también con el propósito de que salte la taranquera o que diga, oye, mira, si es verdad lo que dicen los sectores de la oposición, que este es un gobierno malo. Entonces allí hay una falla, hay una falta de atención por parte del propio Estado, ¿ves? Que de alguna manera, queriendo o no queriendo, permite eso. Yo porque estoy clara en mi convicción, pero debemos entender que en la sociedad no todo el mundo tiene ese aguante, ese coraje para entender muchas cosas. Lo que decía la amiga de que todavía vemos personas en las colas que creen que el presidente Nicolás Maduro es el responsable de todos sus males. Pero es que yo tengo una experiencia, hace poquito te lo comenté, que me fui a hacer una compra y había una señora en la cola, bueno, había varios haciendo el mismo comentario, pero una de ellas dijo, yo vengo a comprar el papel higiénico porque en realidad yo estoy fastidiada en mi casa. Y bueno, no tengo nada que hacer y vengo a comprar el papel. Pero mientras dijo eso,
también asusaba a la gente y le sembraba lo que dice uno, cizaña en contra del gobierno. Eso me indica a mí que esa señora es activista de la oposición y ese es su trabajo, ir a las colas a eso. No se va a caer a golpes con la gente en la cola, pero sí va a sembrar el odio y la cizaña y la, digamos, la lejanía entre la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela, pues. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene que prestar más atención cuando las bases se quejan, cuando las bases hacen un reclamo, porque ¿cómo sabes tú si una persona es adversa o no al gobierno? Bueno, por las cosas que hace. Si está gerenciando mal, no es de la revolución, al menos no tiene claro a sus ideas revolucionarias o bolivarianas, ¿ves? Entonces está haciendo el trabajo mal porque ese es su interés, que todo salga mal. Entonces eso era un poco lo que yo quería decir. Yo creo que el proceso bolivariano ha sido un acierto, pero acumulado de lo que ha sido la lucha del pueblo venezolano, no desde el 98 para acá, desde los 60. Esto lleva mucho más tiempo. Y el presidente Chávez, Hugo Rafael Chávez Frías, es producto de lo que es el grado de madurez del pueblo venezolano. Porque se ha tendido mucho también a esta idea de que Chávez hizo esto, Chávez hizo lo otro, Chávez aquí, Chávez acá. Chávez es este pueblo, surgió de este pueblo, nosotros somos quienes están haciendo este proceso, es todo el pueblo venezolano. Y ese es para mí como el mayor acierto, aparte de otros, por supuesto, que ya han mencionado las compañeras y compañeros, pero es el grado de madurez política que hemos alcanzado, de que no estemos en guerra civil en este momento. La decisión que se tomó en el 2007 para mí fue una señal de un altísimo nivel de madurez política. Cuando se presentaron las preguntas del famoso referéndum, que Chávez lo planteaba como la elección que no ganó, eso para mí era una muestra de madurez política, porque el pueblo lo que dijo es: no, mira, así no me vas a barajear las cosas. La Asamblea Legislativa, quien haya presentado la propuesta de esa manera, no es así como me la vas a barajear, porque nosotros somos los que estamos haciendo este país y estamos haciendo el proceso de cambio. Entonces era, póngame las preguntas una por una, pero no vas a hacer un paquete aquí y el otro paquete acá, y mire, ¿cuál vas a aprobar? ¿Este paquete de 43 reformas o este otro paquete que presento yo? No, es que no es así. No es así. Y eso para mí fue una señal de la madurez de este pueblo. Porque a estas alturas, con el grado de provocación que nosotros hemos tenido como pueblo, para estarnos pegando tiros unos a otros, no lo hemos hecho. Y eso es por madurez. Eso es cuando me dicen que no tenemos el nivel de conciencia, no, tenemos un altísimo nivel de conciencia. Altísimo. Y ese es para mí uno de los grandes aciertos. Desacierto, en mi opinión, el principal, aquí han mencionado otro, o no principal, para mí uno que ha sido determinante ha sido el despegue, porque cuando la gente dice que si viene de arriba para abajo y que debería de ser de arriba para abajo, de abajo para arriba, es que para empezar no debería de ser de arriba para abajo ni abajo para arriba, no debería de ser vertical, esto debería ser horizontal. Esto es democracia participativa y protagónica, si lo quieren entender como profundización y ampliación de la democracia, pero la idea es la horizontabilidad, es la idea que planteaba Julio de que ella se dio cuenta de que todos somos iguales. Entonces el arriba y abajo, aquí yo no lo voy a estar escuchando, por empezar. Y es ¿de dónde viene ese desacierto? Porque eso tiene un origen, en mi opinión, cuando empezaron a crear a INPESUR. Aquí las fuerzas de cambio, las fuerzas maravillosas de cambio que tuvo este país entre el 98 y previo al 98, hasta el momento de la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela y la forma en que se creó, que fue casi como un decreto presidencial, porque lo puso como casi un decreto, no decreto que salió en Gaceta Oficial, sino dijo, bueno, estamos creando el Partido Socialista Unido de Venezuela, todos los otros partidos, ustedes se tienen que deshacer y vienen aquí, o se montan en este carro o están fuera. La forma en que se montó fue atropellada, fue contra natura. Y entonces lo que ocurre es que toda esa fuerza creadora, maravillosa, inmensa, que todavía está, no es que no la tengamos, pero está golpeada, está dolida, tiene dolores, que es parte de nuestros desaciertos, es porque nos trataron de meter una misma camisa de fuerza.
yo entiendo la razón, puedo entender la razón por la cual el presidente Chávez tomó esa decisión, pero creo que fue errada. Y creo que ahí fue el despegue entre los liderazgos que existían en este país y los movimientos nacionales, el movimiento de gente que era diverso y plural, movimiento de trabajadores desde Guayana, en Yaracuy, en Aragua, en Barinas, en Apure, en el Zulia, los andinos, los del centro. Aquí había gente moviéndose de todo tipo en el ámbito cultural, los deportistas, el movimiento de sexo diversidad, los ecologistas, de todo tipo de comunidad, la gente que quería la parte de los comités de tierra urbana en los barrios, todo tipo de gente organizada y moviéndose. Y eso no es que empezó en el 98, es que ya veníamos con una historia de organización y de lucha desde antes. Esto no es una vaina porque llegó Chávez. No, mira, Chávez es producto de justamente las luchas políticas que ha tenido todo el pueblo venezolano y de lo que nosotros somos como ejemplo de madurez. Eso es lo que somos. Y el desacierto fue el despegue porque eso que ustedes estaban contando lo de Bolivia, ese vínculo entre Evo Morales y esa inmensa mayoría, y que se reflejó en la última elección, a pasar al 61%, es porque ese pueblo le estaba diciéndole tú a Evo, mira hermano, no te despegues de nosotros, porque esta relación es muy cercana. Eso que dice, 3-4 veces aparece en televisión, aparecimientos cortos, pero se mueve de uno a otro lado del país, está ahí pegado, está escuchando, está oyendo, se está retroalimentando. ¿Ok? Cometieron un error y estoy segura que tanto García Linera como Evo Morales como otros están diciendo, coño hermano, ok, metimos la pata, pero vamos para adelante. Pero aquí no pasó eso. Aquí se cometió el error, el desacierto del despegue y por eso es que alguna gente todavía estamos escuchando, coño, que si baja la línea, ¿qué dijo? ¿Qué dice el presidente? ¿Qué dijo el gabinete? Coño, ¿qué dijo Bernal? ¿Qué dijo Diosdado Cabello? ¿Qué dijo el otro? Coño, Diosdado puede decir lo que quiera, Bernal, el otro, coño. Es como esperando eso. Somos nosotros. Yo lo estaba oyendo aquí. Usted lo estaba oyendo. Por eso lo estaban grabando. Porque aquí hay que joder madurez política. Y aquí hay criterios y opiniones y propuestas e ideas de qué hacer y de cómo hacerlo. Pero entonces, coño, es que Diosdado dijo, es que el otro dijo. Entonces, ese despegue y el segundo fue esa vaina forzada de Estado, gobierno, partido. Hicieron un mezclote que entonces todo era lo mismo. Gobierno y partido, lo mismo. Entonces, coño, el papel que supuestamente, para empezar, el partido nació decretado. Eso ya fue un problema y generó un problema. Pero el hecho de que hubiera esa identificación tan profunda de gobierno, partido, que la forzaron, entonces también generó otros problemas, de que ya no es un gobierno para todos los venezolanos, como tú planteabas. Evo tiene que pensar, mira, es el presidente de todos los bolivianos, de la media luna y de todos, de los que existen dentro de la media luna. Ya no es media luna, ya está en Bolivia, es toda Bolivia. Pero aquí era como que era lo mismo, y eso se empezó a traducir a través de la estructura de Estado, que además de una estructura de Estado que supuestamente era un cierto número de ministerios, se pasó a más de 30, y además generaste una especie de Estado paralelo con las misiones, y está generando estructuras paralelas de cómo articular la sociedad venezolana, y todas ellas comen presupuesto, todas esas estructuras comen presupuesto al mismo tiempo y duplican funciones y están una tras de otra. Entonces, para mí, esos son parte de los desaciertos, el despegue con la base, ese fluir de discutir así, uno a uno, como hacemos aquí, como están dándose en las comunidades, en los barrios, en las casas de la gente, en distintas organizaciones, se está dando, es constante. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo este gobierno va a poder ver eso y empezar a verlo como gobierno? ¿Es un gobierno bolivariano? Sí. ¿Tiene aciertos? Sí. ¿Tiene desaciertos? También. Pero empezar a verlo como gobierno, que comete errores, y cuando comete el error, llamarle la atención
posición y no estar bajo el chantaje político de que, coño, es que si le dices algo al gobierno es que entonces eres de la contra, eres entonces escuálido. No, cuando el gobierno de Evo Morales cometió el error de hacer una campaña de publicidad donde ponen a puros blancos en un país donde mayoritariamente son indígenas, coño, el pueblo le dijo, mira hermano, te equivocaste hermano, vas a 61%, cuando pudiste haber de repente sacado más, ven a hablar, vamos a hablar como esta vaina. Pero aquí, si decimos algo, bajo ese chantaje, de que entonces no te bajan los recursos, porque entonces eres escuálido, porque entonces le estás dando argumentos a la derecha, entonces, coño, porque gobierno y partido es lo mismo, no lo vemos como gobierno, y es un gobierno, con cosas muy positivas, sí, que está dando continuidad a una serie de políticas que se desarrollaron en los gobiernos del presidente Chávez, sí, pero que está cometiendo a veces errores, los cometen. Entonces, ¿cómo le entramos a eso? ¿Cómo le entramos a eso? ¿Cómo recuperamos esa capacidad de movilización, de crítica social, que la teníamos así, al borde, al filo, durante los primeros casi 10 años de la Revolución Venezolana? Lo teníamos al filo, no dejábamos pasar una. Ahorita estamos muy conscientes, estamos todos diciendo, coño, los problemas, los decimos aquí en estos espacios, pero ¿cómo lo hacemos sentir? Sí, y en medio de un marco de guerra, de confrontación, donde hay que ser cuidadosos, pero entonces tienes la complicidad de las mierdas que ocurren. Entonces uno dice, ok, entonces ¿cómo hago? Esa es parte de los problemas que estamos teniendo, creo yo. Aparte de lo que las compañeras y compañeros han sido... Sí, a mí me gustaría hacer un comentario. Una preguntita. Sobre el tema del desabastecimiento, que no hemos tratado mucho. Algún comentario me gustaría en el sentido de que, porque yo creo que esto es un ámbito de militancia, pero no podemos pedirle a toda la sociedad, me parece, que entienda que Benamcham, que Fedinaga, sino que la sociedad en general quiere que Maduro arregle los problemas con los que tenga que arreglar. No sé, si se tenga que sentar con todos esos, se sentará o no. Se ha sentado. Claro, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo lo ven ustedes? El problema del desabastecimiento, que todo el mundo, en general, en todos lados, machaca con eso, ¿no? Propagandísticamente, que las colas y que realmente uno está acá y también ve que es un problema serio y que es lógico que la gente se moleste con el gobierno cuando pasa eso. Es lógico, cualquiera lo haría. Todo. Es un mero problema político que se ha reflejado en lo económico, pero es un problema político, ante todo político. Fíjense, eso es parte, cuando muere Chávez, se nos crea una falta de liderazgo tan atroz, no porque aquí no haya líderes, sino por la clase y el ancho del liderazgo de Chávez, que no había como sustituir. Y una de las características de Estado, más Estado gobiernos, que le falta liderazgo, es que cuidan demasiado el costo político. Todo lo que van a hacer es cuidar el costo político. Siempre esto no podemos hacerlo porque mira, no vamos a estar algo como le debe haber pasado con lo que jugaron Evo allá en sus elecciones. Vamos a tratar de cantar un poco más a la clase media, etcétera, etcétera. Cuidando el costo político de tirarse una campaña más autóctona, ¿cuál fue el error aquí? Que nosotros empezamos a ver el gran peligro político que tenemos, el grandísimo peligro político que tenemos son las elecciones de diciembre de este año. Y no ver el momento actual, que es que realmente Estados Unidos no quiere dar un voto. Y entonces empezamos todo a cuidar aquellas elecciones. Y entonces vamos a actuar. Y empiezan las maniobras políticas de estos economistas, que no son maniobras políticas, empezar a escasear los productos y a nosotros no hacer un carajo. A no hacer nada. Y pasó octubre, pasó noviembre, pasó diciembre, ya empezó a hacerse la cosa grave, pasó enero. Ya era angustiante lo que uno veía en las calles. Yo me la paso en el oeste y cuando en el oeste empiezan a quejarse el gobierno y cagan, no se quejen en el este,
cágate cuando sea tu propio evento, en el 23 de enero y en casa. Y no hacíamos nada. ¿Cuál era el problema que había? Que nosotros no producimos. Bueno, pues es verdad, que hay una serie de productos que nosotros no producimos, pero no de ahora, es antes de llegar Chávez. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo solucionamos a punta de billetes, Chávez. Y lo veníamos a solucionar. ¿Qué falta maíz? Nosotros venimos importando maíz hace tiempo. ¿Qué falta esto? Nosotros venimos haciendo. Pero las grandes producciones, ¿por qué faltaban? ¿Por qué faltaba el papel toalé, etcétera, etcétera? Por maniobras políticas, cabrón. ¿Cómo se combatía eso? Atacando, reprimiendo. Bastó y sobró que nosotros allanáramos una cadena de distribuidores, metiéramos a medias a los dirigentes farmacéuticos y en el acto empezó a cambiar todo este entramado. Falta una acción un poco más fuerte para acabar con la cuestión del desabastecimiento, porque esa es mentira que es un problema económico, es un problema meramente político, es una conspiración política. Ahora, ¿qué me indica eso? No, perdón, ¿qué me indica eso? ¿Qué me indica eso? Hoy me llega algo y yo, coño, esto viene por aquí lo que yo estoy pensando, que el Pepe saca un artículo en el cual dice que él teme un golpe de izquierda en Venezuela. Es un absurdo. Y que sí, pues, por favor, no le digas absurdo al Pepe Mujica. Por favor, deja hablar. Entonces, si el Pepe Mujica dice eso, coño, alguna fuente tiene él para decir que él teme, ya no está temiendo al golpe de Estados Unidos, sino un golpe nuestro contra nosotros mismos. Por favor, deja hablar, coño. Que falta de respeto la tuya, chaval. Entonces yo digo, ¿en qué se basa ese hombre? Mira, porque es evidente, es muy evidente que aquí internamente tuvimos una gran presión sobre el gobierno. Coño, vale para que tomara medidas, pues. Mira, tú no piensas hacer nada y esa presión que podría haberla hecho. Y eso lógicamente le llegó al Pepe, porque a los grandes políticos, Evo también debe estar muy enterado de eso, porque a ellos están en ese juego de interrelaciones. Esa carta de Evo dice, me confirma que la falta el exceso de costo, de cuidar el costo político, nos metió en un grave problema, que lo pudimos haber parado si hubiéramos actuado debidamente como gobierno, más que como Estado. Porque yo hago una división una y otra, porque es que el Estado no es solamente el gobierno, que aquí se quiere hacerlo ver así, ese es nuestro gran problema. Entonces te digo, el problema para mí de la carestía es un problema político, meramente político, no económico, que se refleja en lo económico es otra cosa, pero ha sido la falta,